época especial del año, ¿no es cierto?, donde se está terminando el semestre, donde nuestra comunidad académica está preparando sus exámenes, así es que sabemos que su presencia acá es muy importante justamente por lo que acabo de describir. Así es que no me queda más que darles la bienvenida, decirles a todos que estamos en presencia de un investigador importante, de un tema muy importante y relevante y de una coyuntura, creo, que deberíamos saber aprovechar en el entendido que el vínculo con la institución que representa Andrés también nos parece muy interesante, el MIT. Así es que, por supuesto, el agradecimiento a los asistentes y el agradecimiento también a Andrés por... do you have a translation? No. El agradecimiento a Andrés por su presencia aquí con nosotros, luego de un muy interesante evento al que fui yo invitado hace poco en el MIT y que dio origen a la continuación de este vínculo. Y, por supuesto, a Beatriz Mella, la directora de nuestro Centro Ciudad, que supo recoger rápidamente el guante y de canalizar, entonces, esta energía en el evento que nos une hoy día. Andrés Sevcuk es profesor asociado de Desarrollo Profesional del Charles and Ann Spaulding de Ciencias y Planificación Urbana del Departamento de Estudios y Planificación Urbanos del MIT, donde también dirige el City Form Lab y es reconocido por su labor en fusionar diseño urbano, análisis espacial y tecnología. Andrés es el autor de la caja de herramientas de análisis de redes urbanas utilizada por investigadores y profesionales de todo el mundo para modelar los flujos de peatones a lo largo de las calles de la ciudad y estudiar también el uso coordinado del suelo y el desarrollo del transporte a lo largo de las redes. Lidera la iniciativa Future of Streets, explorando la adaptación de ciudades a nuevas tecnologías de transporte. Ha colaborado con gobiernos y organizaciones internacionales, aplicando su experiencia en entornos urbanos desarrollados y en rápido desarrollo, incluyendo proyectos en Estados Unidos, Indonesia, Estonia y Singapur. Antes de unirse al MIT, Andrés fue profesor asociado de Planificación y Diseño Urbano en la Escuela de Graduados en Diseño de Harvard, el GSD de Harvard. Tiene un doctorado del Departamento de Estudios y Planificación Urbana y una maestría en Arquitectura y Urbanismo del MIT. No nos queda sino agradecer a los presentes y agradecer muy especialmente a Andrés por su presencia aquí con nosotros, que esperamos que sea la puerta de entrada de muchas iniciativas e intercambios que hagamos también en el futuro. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Ricardo, por sus palabras de bienvenida. Gracias a ti y a Beatriz por invitarme y todos los acuerdos, arreglos que han hecho para este taller y para que esta colaboración sea posible. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es algo del trabajo que estamos hecho en mi grupo en MIT, donde estudiamos las interacciones entre el diseño urbano y cómo el diseño urbano impacta la movilidad, especialmente nuestro interés que radica en los peatones y los no motorizados, que es un área que no es muy bien estudiada. Muchas ciudades en el mundo hoy día hacen prioridad la descarbonización porque los gobiernos centrales en todo el mundo tienen compromisos con el cambio climático, limitar eso. Entonces, si eso podemos verlo, los sectores más importantes serían para decarbonizar
son con transporte y edificios. Juntos son responsables de 2/3 de las emisiones de CO2. Entonces, seguro que en el Departamento de Arquitectura y ustedes y de otros más en Santiago están trabajando duramente en ver cómo descarbonizar los edificios, pero también tenemos que darnos cuenta que debemos descarbonizar sectores distintos y cómo diseñamos y construimos nuestras ciudades directamente. Eso afecta cómo la gente elige moverse, cuáles son sus opciones y sus elecciones y qué pueden hacer. En mi escuela y en MIT, la respuesta predominante en la pregunta de descarbonización es vehículos eléctricos y automatización y cómo las empresas de desarrollo cómo pueden hacer esto. Yo no creo personalmente que este enfoque nos va a ayudar a librarnos de este desafío. Los vehículos eléctricos son necesarios, pero no son suficientes para bajar las emisiones de carbón. Hoy en día, los vehículos eléctricos benefician aquellos que tienen mucho dinero y pueden tener dinero para comprar vehículos eléctricos y pueden tener vehículos a su disposición. Y quizás más importante, el enfoque que en la tecnología vehicular no aborda otros temas críticos que tenemos que tener con el tema de la descarbonización. Descarbonizar los edificios son relacionados uno con el otro. Entonces, para que un auto sea eléctrico, necesitamos que descarbonizar los edificios. Es mejor descarbonizar los edificios porque estos son edificios que hacen que las ciudades sean muy grandes y para eso necesitamos autos para comunicarnos entre distintos sectores de la ciudad. Entonces es importante que los edificios sean acordes con la descarbonización. Los desafíos de la equidad urbana, la salud pública, tiene que ver con el desarrollo y los procesos que tienen lugares en la ciudad. Todos esos áreas donde los diseñadores urbanos tienen prioridades para la descarbonización. Entonces, por esa razón, en mi grupo de investigación hemos hecho una decisión de trabajar muy duro sobre ciudades que son peatonales y pueden caminarse, más que impulsar la descarbonización a través de vehículos eléctricos. Yo creo que continuar la dependencia sobre vehículos no va a conducir a la descarbonización, porque el efecto que ellos tienen va a continuar. Lo que yo creo, lo que tenemos que temer es además cambiar el tipo de ciudades que nosotros construimos. Esperamos que aquella nos pudiese dar más oportunidades para dar opciones más lógicas para que la gente elija caminar a los lugares. A través del siglo XX, resumiendo, el tipo de ciudad que nosotros hemos construido en todo el mundo, donde siendo la más conveniente, la más barata y la más rápida conveniente es por auto, por vehículo. Yo creo que nosotros tenemos que transitar, alejarnos de este modelo y priorizar multimodelos a través de ciudades y áreas metropolitanas donde predominantemente se hacen a través de transporte público, si es buses o movimientos, transporte público. Hay que asegurarse que hay suficiente densidad de transporte dentro de los lugares donde uno polula, colegios, por ejemplo, que hay suficientes destinos suficientes para que hacer los viajes cotidianos, visitas que uno necesita hacer a pie, de forma peatonal, cosa de hacer las cosas caminando. Ir al mercado, al colegio, a las tiendas, caminando. Hay que repensar el tipo de ciudad que uno prioriza y uno diseña.
Entonces, a la luz de esto, esta ambición de repensar el tipo de ciudad que nosotros construimos, yo voy a presentar hoy 4 áreas de investigación que nosotros estamos tratando de investigar dentro de nuestro grupo, que directamente buscan mejorar la comprensión de la movilidad peatonal en las ciudades. Hay investigaciones de comportamiento que abordan cómo lo que nosotros sabemos del ambiente, las características de las calles, cómo esto afecta nuestro comportamiento. Cómo las propiedades, características de todas las ciudades que nosotros hacemos afectan nuestras rutas, cómo nosotros afectamos aquello. Y segundo, cómo podemos hacer un mapeo de la infraestructura peatonal que es faltante en las ciudades, que no tenemos esta información disponible. Tercero, cómo usamos técnicas de software y métodos de estimación para comprender e identificar las rutas más críticas que nosotros deberíamos priorizar primero, dado que es una tarea muy importante para transformar las ciudades. ¿Cómo nosotros podemos hacer, cómo podemos abordar todo esto? Y cuarto, quizás de forma más ambiciosa, cómo nosotros podemos pronosticar, anticipar los diseño urbano y el proyecto de urbano pudiesen impactar a la ciudad y la peatón. Hemos estado desarrollando trabajos por 50 años ya para estimar cómo el impacto, el desarrollo impacta el tráfico vehicular, pero yo digo que tenemos que alejarnos de ese modelo y cómo el desarrollo urbano impacta al movimiento peatonal, cosa que proyectos estos podemos construir una ciudad que sea en forma agregada, produce más viajes peatonales que vehiculares. Entonces, la pregunta de comportamiento peatonal, ¿cómo afecta las rutas? Cuando tú trabajas en una ciudad, generalmente tienes una cantidad de rutas disponibles. Puedes elegir qué rutas tomas. De forma extrema, aquí en la rejilla, aquí tenemos en Santiago también, todo el centro, ¿no es cierto? Es unas cuadrillas. Hay muchas veces una gran cantidad de rutas que son la misma distancia, cuadras, ¿no es cierto? Como los ven acá. Y tú puedes elegir desde la Catedral de St. Patrick a Carnegie Hall, una cantidad de bloques distantes. Tienes distintas opciones que son exactamente la misma. No hay diferencia entre una y la otra. La pregunta es entonces, ¿cómo es que la gente elige qué ruta tomar? Generalmente, la teoría, la comprensión de este comportamiento es que la elección depende de las características. Hay características de la ruta que la gente pudiese buscar y otras que no. Algunas afectan las rutas y otras que, por ejemplo, con la acera, caminar o niveles de tráfico en la calle, caminos peatonales o infraestructura peatonal que pudiese existir. ¿Qué tan compleja es deambular por aquello? ¿Cómo son los árboles, la cubierta, la sombra que existe? Estos son todos efectos que pudiesen conocerse o estimarse para impactar las elecciones de impacto. En un estudio que realizamos un par de años atrás en San Francisco, obtenía datos críticos de los trazos GPS. Trabajamos con un proveedor de aplicaciones que tiene que llega este app a cientos de miles de personas, y después de hacer su despliegue hicimos unos datos para poder entender cómo fue el desarrollo de sus deambulaciones de aquellos que tenían este app, enfocándonos solamente en las deambulaciones peatonales. En las áreas del centro, entonces aquí las líneas rojas representan la ruta de alguien
que camina en su teléfono sale registrado. Si dato entrega evidencia empírica que nosotros podemos analizar y decir una persona que comenzó en punto A y vio a punto B y caminó una ruta muy específica, quizás haya tenido alternativas disponibles donde pudiesen haber transitado, pero no lo hicieron. Entonces, lo rojo representa las rutas actuales y las alternativas son igualmente posibles que pudiese haberlo hecho, pero no lo hizo. Y estos modelos de elección de ruta es un modelo estadístico que permite estimar por qué ciertas rutas son preferibles sobre otras. ¿Cómo funciona? Es que registramos las características de ambos, la ruta actual que uno trabaje y las cuales que no transitó, que son posibles, probables, igualmente probables. Por ejemplo, registramos cuántos negocios uno pasa, si es que habían aceras o no, si es que había verdor alrededor, si es que se tuvo que caminar arriba o por abajo, cuáles son los límites, uno y otro lado. Yo espero que ustedes pudiesen tener algunos de estos detalles acá, pero es que es suficiente decir como resultado de un modelo de rutas. Si hace eso, yo no escucho, no puedo traducir. Tiene que estar al micrófono. Esto significa que la gente prefiere rutas más cortas y es lo que nosotros esperamos, ¿no? También encuentras que curvas adicionales, que una gente prefiere rutas que no son muy complejas y que prefieren ir derecho y sin muchas vueltas. También hay un impacto negativo que uno puede tener que subir cuesta arriba, hay una opción negativa, pero hay algunos efectos positivos. Entonces, hay amenidades que uno puede tener aquí sobre las calles. Si es que uno tiene una ruta que ofrece más negocios, ahí la gente pudiese caminar o tiene más opciones de caminar o más probabilidad de caminar por esa ruta donde hay más negocios. Si una ruta que involucra aquí en San Francisco que hay aceras más amplias, anchas, la gente tiende a caminar por ahí, transitar por ahí. Un efecto colateral de esto es que el coeficiente acá de estimación puede ser convertirse a lo que se denomina una interpretación de distancia equivalente. Eso significa que en San Francisco el peatón típico tiene dos vueltas extra porque percibe que es equivalente a la ruta que es 60 metros más largo. Entonces percibe, si entonces una ruta que tiene dos vueltas, cada vuelta se percibe que agrega 60 metros más por vuelta. La elevación también es algo. ¿Qué metro de altura que uno camina en San Francisco es peatonal? Parece que es más largo, 4 metros más largo que ese metro que se subió. Si es 10 metros, se siente que fuese 40 metros más largo de lo que hubiese sido. Algunos tienen un efecto negativo. Por ejemplo, si pasas ciertos negocios, cafés, proveedores de servicios, parece que sea más corta la ruta, porque si tienes 100 negocios, por ejemplo, pareciese que toda la ruta que fuese que 108 metros más corto de lo que realmente es. Y estos son los tipos de efectos que se transforman en relevantes en el diseño de una ciudad, porque si nosotros sabemos estadísticamente que estos tipos de condiciones ambientales afectan cómo las personas se afectan, qué ruta eligen, entonces tenemos que tratar de maximar y minimizar los negativos y maximar lo positivo. También hemos hecho algo sobre esto en Boston, donde mapeamos aquí para todas las estaciones de tren en Boston, mapeamos 3 tipos de círculos de accesibilidad. Uno,
eje circular para designar un área de atrapamiento, y otro el radio, y el tercero usamos resultados de rutas del estudio previo para delinear la distancia percibida dentro de cada hito que nosotros identificamos en este mapa. Aquí, esto no solo son las redes de cada 10 minutos en cada dirección, sino para definir de esta forma, sino más bien toman en torno las propiedades de las calles, si es que tienen negocios, si es que tienen aceras, si es que son altos volúmenes de tráfico, y al usar esto podemos hacer una ingeniería inversa para que ese camino sea más útil. Entonces, es la asignación importante aquí para el desarrollo, cómo es que el tránsito pudiese ser. Y no es suficiente decir que dentro de media hora de estación, porque eso quizás no se sienta como media milla. Entonces, la distancia percibida tiende a ser más corta, más pequeña. Entonces, encontramos que estas de 10 minutos, esto era más corta que los círculos que tenemos. Las burbujas circulares tienden a sobreestimar nuestra distancia percibida. Entonces, el segundo ejemplo de investigación sobre peatonales que quiero contarles tiene que ver con el mapeo de la estructura de la infraestructura. Probablemente ya tienen familiarizado con Google Maps y otros mapas donde encuentran una ruta de llegar a una ciudad. Si ves cuidadosamente lo que hace el app, siempre encuentra unas rutas que son dentro de cierta infraestructura, como si en todo momento somos como autos. Incluso las rutas siguen las rutas de los autos en casos excepcionales en algunas ciudades que tienen datos sobre las aceras. Generalmente el ruteo es céntrico en el vehículo, centrado en el vehículo. ¿Y por qué esto? Bueno, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la gente que camina no puede transitar como un auto, ¿no? Como un vehículo. Tiene que ser de otra forma. Entonces, el supuesto implícito que tú puedes izquierda, derecho, para un camino, ¿no? Pero no puedes hacer eso si eres un peatón, que tienes que ir a la esquina, esperar que se ponga la luz verde, volver y llegar al negocio que está al otro lado. Y eso no se ve si nosotros asumimos que uno puede transitar como si fuese un auto. Se pone peor cuando aquellos que tienen desafíos de movilidad. Si usas silla de ruedas, ese es un problema. Entonces, de esa razón es importante que las ciudades recolecten información sobre las rutas, ¿no? En esta investigación hemos desarrollado un nuevo método que se llama Mapping Sidewalks, usando datos abiertos para mapear. Y hay distintas formas como las aceras pueden ser mapeadas. Uno es manual ver la imagen de la ciudad y hacer un mapeo. El problema con esto es que es muy difícil escalar esto a todo el país, ¿no? O a toda la ciudad. Sería miles de horas de trabajo, horas hombre para hacerlo. Entonces, a veces la gente usa y asumen que las aceras están ahí como método de amortiguación, pero muchas ciudades no tienen una acera que sea decente, ¿no? Luego hay seguimiento peatonal a través de GPS, pero eso solo representa las rutas donde la gente ha caminado o está caminando, pero aquellas donde gente no ha caminado, no ha transitado por esas áreas. También hay un proceso aquí que lo que hicimos acá es hacer una cosa que se llama Computer Vision. Hay una fuente de código abierta, una biblioteca de código abierto Ultranet, que permite que las ciudades mapean sus aceras basando en imágenes satelitales. Eso básicamente
te entrena para reconocer la acera, dónde cruzarlas, rutas peatonales. Y aquí dentro del Polygon hace centralizado las redes, ¿sí? Y eso es como el entrenamiento de los datos funciona. Entrenamos acá los datos para selecciones donde se tiene la información detallada sobre las aceras. A la izquierda tenemos una imagen satelital en la mitad, y esos son los datos crudos que ciudades tienen, donde alguien tiene mapeado cada acera, cada polígono de acera, y luego por el lado derecho hay que corregir esos datos. Hay muchos errores. Entonces, por ejemplo, aquí esta acera de acá se ha mapeado de esta forma, de aquí, y se corrige que eso refleja de forma correctamente la ruta. Tuvimos que elegir miles de imágenes como esto, y una vez que estuvo entrenado, se ve muy potente para detectarlo por todos otros lados. Entonces, mucha preparación ahí, y después no pudo hacer miles de imágenes ahí por instancia. Esta es parte de Cambridge, Massachusetts, sí. La imagen aerial ahí, polygons, que el software automáticamente detecta, y este polígono hacemos una red. Entonces podemos centralizar y mejor aún, procesos mayores para mejorar la conectividad, cosas que la red original tiene brechas y discontinuidades. Entonces hay trabajo adicional que realizar para poder lograr que esto funcione. Aquí hay algunos ejemplos del resultado final. Esto es la red detectada, peatonal detectada, la red que aquí ilustra la diferencia. Las líneas naranjas y los oscuros son cruces de cebra. Aquí Manhattan, aquí derecho Washington DC, y todo esto detecta automáticamente el computador. Este algoritmo lee las imágenes, reconoce las características, pone los polígonos en líneas y lo procesa automáticamente para hacer un continuo de esto, un análisis continuo de todo esto. Y lo hace bastante bien si es que las imágenes contienen conclusiones. Por ejemplo, aquí a la izquierda, aquí, pero porque el entrenamiento es preparado de tal forma, cosa que tenemos que mapear aquí bajo las sombras. Tenemos los datos ahí que el algoritmo es capaz de reconocer aceras que están bajo sombra o cubiertas por árboles. El algoritmo es capaz de detectar esto porque se entrena sobre los datos. Y creo que hay un nivel sin fin de aplicaciones que podemos detectar de este tipo de datos que se comparten en el dominio público. Tener aquí una inversión aquí en la infraestructura pública para asegurarse que las aceras están disponibles cuando son necesarias y soportan el camino y soportan los usuarios vulnerables, y quizás todo el mercado puede con un par de apps. Hay una cantidad de apps ahí disponibles como Uber, taxis, Amazon, que hay un centralizado mapeo. ¿Y por qué tener mismo economía que para entregas de aceras y cómo podemos llegar a los lugares, ¿sí? Entonces, continuamos con este trabajo y ahora trabajamos o esperamos comenzar un nuevo proyecto en el Departamento de Transporte de Estados Unidos para hacer un piloto, si es que este enfoque puede ser escalable a nivel nacional, este proyecto de las aceras, porque las imaginería está disponible. Solo la condición es que una resolución más alta que un píxel de resolución. Si tiene una solución ahí, el algoritmo puede estar disponible.
Ahora, volviendo a las preguntas sobre si nosotros tenemos cierta comprensión respecto a cómo la gente camina de la primera parte de la presentación y cómo si tenemos redes de las rutas disponibles, entonces, ¿qué herramientas podemos usar para comprender cuáles son las rutas más críticas en la ciudad? ¿Dónde está la municipalidad puede priorizar para hacer las rutas nuevamente? Les voy a mostrar un proyecto de ejemplar de Indonesia, donde trabajamos con el gobierno local, y este gobierno tiene un tren liviano en el que cruza la ciudad, y aquí habían puesto dónde estarían ubicadas las estaciones. Y el problema que tiene la ciudad, ¿cómo garantizamos que la gente puede de manera cómoda llegar a las ciudades? ¿Cuáles son las rutas necesarias? Hay demasiadas calles ahí para hacer una escala o para mejorar todo esto. A estos media kilómetros de distancia requiere que trabajar por cientos de mejoras en estos caminos, y no es factible. Entonces es importante identificar los más críticos para darle resultado o para darle servicio al transporte peatonal. Entonces tuvimos otro conjunto de herramientas que desarrollamos disponibles por Don Roger, que son de software, que están disponibles para Rhino y también disponibles como una biblioteca libre. Y estas herramientas nos ayudan a estimar los viajes peatonales en las redes. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que tenemos aquí? Digamos que el escenario es acá, donde tenemos un origen, donde los caminos funcionan, y otros donde llevan a otros, a donde llegan, de origen-destino. Primero, si tienes 100 personas al origen, no todos quieren tomar la ruta según peso, depende qué tan largo es la ruta. Aquí hay cierto decaimiento de la probabilidad respecto de si qué tan interesados estén en hacer el viaje. Mientras más larga distancia, más quieren tomar el viaje. Lo sabemos de los comportamientos peatonal que tienen. Entonces, cuando estimamos los viajes acá, segundo, no asumimos que usamos la ruta más corta. Distintas personas tienen distintas preferencias, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, que cada origen y cada destinación encontramos todas las rutas disponibles que están a cierto factor de largo, y después o bien aplicamos una probabilidad equivalente a todos o le damos prioridad a aquellos que tienen mejores propiedades. Si sabemos los atributos de ciertas ciudades, volumen y amenidades, podemos tomar eso en torno y podemos asegurarnos que el algoritmo de ruteo prioriza ciudades mejores sobre otras. Por ejemplo, si supiésemos que una ruta particular se muestra que en la área aquí es mejor que las otras rutas alternativas donde no hay tráfico, podemos decir eso y asegurarnos que el algoritmo le da prioridad a esas rutas mejores. Finalmente, si nos estamos lidiando con situaciones donde hay destinaciones múltiples disponibles, algunos edificios tienen acceso a más de una ruta de metro disponible. ¿Cómo decidimos cuál ruta tomar? Si es que aquí tenemos un modelo de opción de destino, que hay distintas estaciones basándose en qué tan atractivo es y según qué tan lejos o qué tan accesible están las estaciones. Entonces, con esos supuestos en mente, lo que hicimos es que mapeamos aquí las poblaciones en torno a este corredor y luego ruteamos de todas las ubicaciones y todas las ubicaciones locales y de trabajo, de domésticas, y estimando la probabilidad, la ruta probable que la gente tomaría para llegar a su destino, asumiendo que
que la gente camina acá, que les permite desviar de todo tipo de rutas, sin asumiendo que lleva la propiedad más cercana, sino la otra. Eso es la probabilidad, por tanto, baja. Esto produce una estimación de tráfico que lleva a la estación para cada ciudad, para cada camino. Entonces los segmentos aquí tienen alto valor, rojos, hasta 50.000 peatones por día que se estiman que pudiesen estar ahí en ese entorno. Y el otro son 10, 20, 30 rutas o tránsitos de personas. Y eso forma un input útil para que las ciudades diagnostiquen dónde necesitan mejorar, hacer mejoras en su trazado de ciudad. Aquí hay 9 kilómetros de ruta, mucho para la ciudad. Lo que hicimos entonces, filtramos algunas rutas que tuvieran valor de 5.000 peatones o más por día. Una selección muy corta o pequeña, y esto entregó 17 kilómetros de calles que tenían estimación de tráfico, ¿sí? Y ese fue un número que era suficientemente bajo para conducir una auditoría soterrada, más bien, digamos, y investigar las características y para implementar también mejoras donde pudiésemos tener mejores efectos con esas mejoras. Algunas ciudades se veían como esta. Es muy caminable este ejemplo, buen pavimento, sin tráfico, no, por lo menos no vehicular, verdor por todo lado, servicios y tiendas, seguro para que los niños jueguen. Hay drenaje y hay iluminación. O sea, cuando llueve hay escorrentía. Otros se ven como esto. Entonces, cuando llueve, toda la ciudad se inunda. Y esto, una ruta crítica donde miles de personas dependen para llegar a su ruta, su destino metro, digamos, porque lo más probable es que van a usar este metro, estación de metro, van a ser mujeres, niños, ¿no es cierto? Entonces tener problemas. Y para que hayan esta caminata en estas condiciones no es realista. Es un ejemplo de nosotros sabemos que esta ciudad con alto tránsito peatonal y se inunda, es un sitio donde hay que intervenir, de alta probabilidad de intervención, con altos réditos de ser exitosos. Aquí hay una mejora también, que se implementan mejores aceras, que hay líneas la actualización de las fachadas, negocios, implementando luces, árboles, sombra, mercados pequeños. La ciudad desarrolla un repertorio distinto entonces y hacer una auditoría de las calles, y vamos a hacer diseñando mejoras para las calles cuando no estaban en buenas condiciones para aquello. Finalmente, voy a hablar acerca de un enfoque que estamos tratando de hacer en nuestro grupo que pudiese permitirnos que los gobiernos ciudadanos, los gobiernos de la ciudad local, pudiesen anticipar y estimar antes de que las cosas se construyan respecto a cómo nuevos proyectos se desarrollan, pudiesen impactar la movilidad peatonal. Algo que falta por lo general hoy día. Aquí pienso que es lo mismo en Chile. Si hace un gran edificio en Estados Unidos, es más grande, de 5.000 metros cuadrados, tienes que hacer investigación, un proceso de revisión ambiental que hay que ver, realizarlo, y eso, cómo el impacto pudiese impactar el ambiente. Uno de los efectos más importantes o componentes de aquello es la evaluación del impacto vehicular, cómo este edificio pudiese afectar el tráfico vehicular en su entorno. Y en Estados Unidos y en otros países, si es que este modelo de tráfico vehicular arroja que este proyecto pone más tráfico vehicular en las ciudades que lo que se es capaz de soportar ese sistema vial, entonces hay que
poner hacer intervenciones viales para mejorar esa congestión pronosticada, la cual tiene que ser pagada por el desarrollador. Que, por ejemplo, más rutas para dar vueltas. Entonces, si tú piensas esto, es paradójico. En el nombre de revisión ambiental, proyecto por proyecto, nosotros hacemos que las condiciones sean mejores para manejar. Entonces, pero manejar vehículos es la causa número uno de agregar gases de efecto invernadero. Entonces, no tiene efecto acá, no tiene pies ni cabeza el asunto, porque la ciudad, a cada proyecto que tiene que ser, tenemos que asegurarnos que los autos, los vehículos estén mitigados. Entonces, lo que queremos tratar de hacer, que para hacer una movilidad no vehicular, sin motores. ¿Y cómo es que funciona esto? Dejo mostrar un ejemplo de Australia, donde construimos un modelo flujo en Australia. Aquí en Melbourne es bastante interesante porque generalmente se ve como una ciudad muy amigable con el peatón. Pero más importante que eso, Melbourne es una de las pocas ciudades en el mundo que constantemente hace recuento de sus peatones, cuenta y mantiene un recuento de sus peatones. El centro de la ciudad, dentro de conteos automatizados de peatón, contadores automatizados de peatones, son estos de acá, y cuentan a los peatones que pasan, hacen un seguimiento del volumen peatonal. ¿Y por qué es importante? Porque Melbourne se ha dado cuenta que nosotros debíamos contar aquello que nos importa. Todas las ciudades cuentan el tráfico. Soy seguro yo que Santiago cuenta el tráfico vehicular. Que ya hay contadores automatizados de vehículos por cámaras que se hacen, ¿no es cierto? Pero no contamos a los peatones y es muy raro que se haga eso. Pero contar al peatón es muy valioso para comprender qué tanto tráfico hay ahí. Si el camino hay que renovarlo, desarrollarlo. Aquellos que tienen números para argumentar los ingenieros viales. Este tiene 100 vehículos diarios, 500 vehículos diarios que transitan por acá. Ellos tienen los datos. Pero ¿quién tiene los otros datos? Espera, puede decir, pero además tiene 7.000 peatones que transitan por ahí el mismo día. O sea, mucho más que los vehículos, ¿no? Pero eso no está. Es muy importante que la ciudad mantenga con tanto de eso. Y Melbourne es las pocas ciudades que cuentan los peatones y pone todos esos datos, los pone ahí al público, a todo día, cada hora. Hay un sitio web que lo hace. Puedes ir ahí y encontrarás que todos estos datos se puedes bajar. Todos estos años de tráfico peatonal capturado por hora. Es un conjunto de datos increíble con el cual trabajar. Es muy valioso. Y la ciudad tiene alta calidad de aceras, variedad distinta de tipos de rutas peatonales por el lado, al lado del camino, al lado del río, por parques y ciudades, caminos que no cruzan el centro, por ejemplo, rutas que no cruzan el centro. Si uno quisiese evitarse eso, hay datos de clima, estimaciones de tráfico peatonal en distintas caminos, días. Se ve muy complejo, pudiese ser muy complejo, pero esto representa las aceras, ¿sí? Las aceras que cruzan bloques, alleyways, y todos muchos puntos de este mapa constituyen distintos tipos de origen y destinaciones que comienzan su viaje o terminan su viaje. Son origen-destino. Luego estimamos que los tráficos dentro de origen-destino, distintos tipos, lo que les mostré aquí en Sorevaya son viajes entre estación de metro
o trabajos. Entonces, si usted piensa lo que va a hacer en la ciudad, lo que piensa que hay un rango de distintos tipos de viajes que uno hace. Alguna gente va al parque, otros al colegio, otros van al trabajo, o a la casa, a un restaurante. Entonces, todo una matriz de viajes, hitos de viajes que se modelan de cierta forma a nivel ciudad. Luego hacemos esto para todo el centro de la ciudad y calibramos este modelo. Básicamente lo comprobamos contra estos puntos naranja, donde los conteos están disponibles, conteos estuvieron disponibles de estos contadores automáticos, y nos aseguramos que las estimaciones que hacemos usando este software corresponden cercanamente a los volúmenes que se registran en las ubicaciones, aun cuando los conteos están disponibles en todas las selecciones seleccionadas. El modelo calibrado, una vez calibrado, me da una buena idea de cómo números peatonales en todas las calles de la centro ciudad, sino todo cruce, toda acera, todo camino trasero chiquitito. ¿Cómo podemos hacer sentido de todo esto? ¿Qué significa que tengamos cientos de personas por hora? ¿Cómo es que funciona todo esto? Esto es un segmento de ciudad que tiene 1000 peatones por hora. En este segmento hay locaciones donde tenemos más cercano a 10.000 peatones por hora, con mucho tráfico cerca del centro. Las ciudades más difíciles tendrán 300 personas por hora, un 30% de esto. ¿Cómo sabemos que este modelo representa la realidad? Este mapa que vimos, aquí esto es lo que es esto, son estimaciones de qué tan cercano el modelo calza con la realidad, los datos observados. Durante el periodo de la hora punta de la mañana es 80% de todo el tráfico que fue contado a través de los contadores. Durante el periodo de almuerzo 96%, y el periodo punta de la tarde 93%. Entonces funciona bastante bien. Explica el tráfico, con dónde están los conteos disponibles de forma bastante precisa. Y por tanto tenemos grados de confianza de que todas las ciudades, todas las calles donde estimamos eso están bien. Y también podemos estudiar el desglose de cómo los tipos de caminos dominan esto durante distintos periodos. Entonces, por ejemplo, acá los viajes más importantes acá, que uno viaja desde los viajes más críticos que explican las variaciones de la ciudad. Y usted sabe que Melbourne es una ciudad de commuters, solamente tiene 50.000 residentes y 350 trabajos. Entonces lo que hace que la gente ingresa por tren de los suburbios y salen de las estaciones y se bajan y caminan al trabajo. En Nueva York también, Londres también, toman trenes a la ciudad para hacer sus trabajos. Y es entonces lo más importante acá. Aquí se va durante el periodo de almuerzo. Lo viaje más importante, eso es negocios a negocios, viajes de negocio a negocio, donde hacen un trámite, o sea, por un restaurante a otro, hacen almuerzo, hacen algún trámite, y en la tarde volvemos al patrón matinal, similar al patrón matinal en la tarde. Una vez que tenemos esto modelo calibrado y sabemos que representa de forma precisa el tráfico peatonal, podemos usarlo para anticipar y estimar qué valor, qué cambios pueden gatillar cambios. Melbourne, como ciudad, está construyendo constantemente, cambiando constantemente, y podemos estimar cómo cada uno de los cambios a nivel sitio individual pudiese impactar la movilidad y la distribución de la red.
Este mapa aquí muestra todas las ubicaciones donde durante un periodo de un año habían cambios en empleo, número de empleo, número de residentes. Entonces se forman lugares, terrenos donde había un incremento de residentes, incremento de gente trabajando. Y lo rojo, por ejemplo, hay una baja en trabajo, en gente trabajando, gente durmiendo como residentes. Porque edificios que fueron demolidos, por ejemplo, una fuente. La mayoría del cambio fueron incrementales. Esto no es un proyecto una vez, es la sumatoria de varios proyectos que fueron aquí juntados. Y según este cambio de patrones se puede estimar cómo es que pudiesen cambiar de tráfico, ¿no? Las líneas azules explican que un incremento de tráfico y las líneas rojas explican una baja en el camino. Estima entonces como la totalidad de todos estos proyectos cambia el tráfico, ¿sí?, en la ciudad. Podemos hacer eso también, un proyecto por vez, y aquí lo estoy mandando todo de una sola vez en todos los cambios, todas las ciudades, el centro de la ciudad. Y si vamos y evaluamos, porque en Melbourne estos datos están disponibles para cada año, volviendo a 10 años, entonces para que la gente pudiese verificar qué tan bien son estas predicciones, lo hicimos un par de años haciendo un backdate de aquello, podemos pronosticar cómo esos valores pueden cambiar en 2050 y vemos los datos acá para ver qué tan buena estuvo la predicción, si describen lo que ocurrió. Entonces fue bastante bueno. Aquí en la mañana 78% de todos los tráficos, los cambios, el periodo de almuerzo 82% y el periodo de 74% de todos los cambios, ¿sí? ¿Qué es lo que abre todo esto? Es la idea de que nosotros llamamos evaluación de impacto peatonal. Si la ciudad permite una cierta edificación, más de hacer un seguimiento de impacto seguimiento, ¿por qué pedirle al desarrollador que estimen para todo el proyecto cómo el edificio contribuirá a la actividad peatonal y que ayuden a pagar o invertir en la infraestructura peatonal, mejores cruces, aceras más grandes, cruces que dan soporte a cada uno de los grupos etarios de peatones? El siglo XX, la tecnología vehicular ha sido lo que más impacto ha tenido en cambiar las ciudades. Sin duda, el vehículo ha impactado más en el cambio de la ciudad. Y la razón por la cual eso fue posible, desarrollamos códigos de vehiculares que dijimos que cada vez que haces un edificio tienes que mejorar la infraestructura vial. Si haces una tienda de porte de departamentos, tienes que tener espacios de estacionamiento que están construidos como parte del proyecto. Un edificio residencial tiene que tener tantos estacionamientos por unidad residencial. Proyecto por proyecto, esto transformó nuestra ciudad. En 50 años ya es donde estamos. Ahora, la única forma de revertir aquello o transformar ciudades para adoptar, incorporar una distinta resultado de movilidad para andar es implementar algo como esto a nivel de proyecto. Cada vez que tú construyes algo, hay que evaluar cómo eso impacta la ciudad y hacer una inversión correspondiente en infraestructura peatonal. Entonces, esto es lo que hicimos siglo XX acá. Todo el terreno aquí. Entonces, lo que hay que hacer acá, asegurarse que nosotros hacemos inversiones similares cada proyecto por vez para asegurarnos que solo construimos en locaciones que ya están predispuestas. Yo diría que un requerimiento mínimo de que cada unidad tiene acceso a 4
cosas cercanas: transporte público, colegios, espacios verdes, juegos y un centro de servicios, cosa que cada residencia tenga acceso a ello, cosa de impedir o prevenir todos estos efectos climáticos catastróficos que tememos. Tantas casas que no tienen acceso a espacios verdes. Eso. Concluyendo entonces con un par de frases. Primero, creo que es importante mejorar calles, infraestructuras, una comprensión real de cómo se entiende la evidencia, cómo, el por qué, cuándo y cuándo hacen. Hay que comprender el comportamiento, ese comportamiento peatonal. Es muy importante que las ciudades, comunidades empiecen a crear datos acerca de las aceras, porque no tenemos esos datos. Sin esos datos no podemos entender cómo navegar dentro de la ciudad. Tercero, creo que necesitamos priorizar inversiones relacionadas con las calles más críticas, donde la gente depende, donde funcionan y también rutas críticas para ir al colegio, rutas críticas para ir a ciudades principales, importantes. Cuarto, pienso que es importante, cuando nuevos desarrollos se permiten en la ciudad, que ellos tengan enfrentar requerimientos mínimos de accesibilidad. Eso significa que se permiten nuevos desarrollos en lugares que ya están deficientes o ya tienen un nivel mínimo de acceso, para no tener un desarrollo sin control tendiente a incrementar los problemas. Es implementar estudios de impacto peatonal, no solo estudios de impacto vehicular. Y último, es importante que nosotros cambiamos nuestra forma de ver, de requerir algo que cada edificio tenga estacionamiento. Si estás pensando esto hace 100 años, te entienden lo que es un requerimiento de estacionamiento. Ahora, se toma por efecto que cada departamento tiene un espacio para estacionar. Debemos cambiar eso y asegurarnos de que cada proyecto contribuirá a mejorar la infraestructura peatonal, más que seguir construyendo nuestras ciudades en torno al vehículo. Con eso, muchas gracias. Esto es nuestro equipo. Estoy muy complacido de tomar cualquier pregunta o conversación, discusión que pudiésemos tener al respecto. Ya, respecto a que lo que estamos desarrollo aquí estamos, sí. Primero, mi pregunta es si usted tiene que convencer a los tomadores de decisión, para convencerlos respecto de la importancia de tener más consideración hacia los peatones, por ejemplo, en las ciudades norteamericanas, o si es que hay cambios en términos de priorizar la movilidad activa. Probablemente tendremos más información respecto de esto. ¿Qué es la situación actual en las ciudades norteamericanas? En Estados Unidos se construyó en torno al vehículo más que cualquier otro país.
promedio tenemos aquí 5 espacios para estacionar por cada auto. Entonces hay ciudades donde todos tienen ahí, la mayoría están. Entonces, ¿cómo sales de esa mentalidad pro vehículo? Creo que tenemos un área progresiva en las últimas décadas donde ha sido una mejor comprensión respecto de que esta es la causa número 1 por la cual el planeta tiene problemas, se producen problemas. El problema urbano, ¿no es cierto?, son relacionados estrechamente porque las ciudades dependen de esto, que producen todo esto. Los edificios de altura tienen más emisiones de carbono. Entonces ese es el problema y se entiende que ese es el problema. Para dar prioridad para una organización grande como MACTO, los oficiales de transporte norteamericanos que tienen prioridad sobre el tránsito peatonal, tránsito público, y la gente ha incorporado eso a sus puntos de vista. La ciudad ha hecho muchas mejoras en nuestro tránsito público. No está tan malo en ese sentido, existe ya, pero ha hecho muchos esfuerzos. En Nueva York hay muchas mejoras, especialmente donde el Bloomberg, el alcalde, mejoras significativas en los peatones. Entonces hay un interés mayor en eso, que no toma mucho convencimiento. Entonces, lo que yo temo es que la gente pensará que tenemos que hacer esto y cuando salga esto todos los problemas se van a resolver, pero eso es una mala concepción. Y yo desafortunadamente he escuchado a cierta cantidad de gente escuchar en el gobierno local que argumentan que si tomamos el vehículo y no se dan cuenta que eso solo aborda esta parte de las emisiones, pero no el ambiente tal, completamente mayor. Si nosotros pudiésemos quedarnos. Mi principal punto es que la forma progresiva que hemos usado el vehículo, podemos llegar a un punto donde te pondrá muchas expectativas en el desarrollo futuro, pero pienso que las ciudades en el mundo hemos escuchado que una ciudad de 50 minutos pudiese funcionar, y todo lo que es eso es que más acceso peatonal a la ciudad, y el hecho que es tan popular como concepto en el mundo es que refleja que las ciudades del mundo les preocupa eso, quieren seguir eso, si no hay otra forma que satisfacer los compromisos es hacerlo, incrementar el peatón. Yes. Estuvimos en la mañana compartiendo contigo en el workshop, cosa que nos pareció muy interesante, y también entendemos, viendo también esta presentación, que es una pequeña parte de todo lo que puede hacer este software y todo este sistema. Dos dudas. La primera es acerca de los datos, de la base de data, en cómo, por ejemplo, podría hacerlo un pequeño municipio de aquí para conseguir datos más allá de un censo. Quizás hay empresas privadas que venden datos. No, lo estábamos conversando en el almuerzo, por eso te lo pregunto. ¿Qué otras maneras puede haber de conseguir ese tipo de datos? Y la segunda pregunta es acerca de, si bien se puede predecir cuando se pone un nuevo edificio, vamos a poner un nuevo edificio, vamos a predecir cómo afectará o cómo impactará en la ciudad. ¿Se ha trabajado o tu equipo ha trabajado en, por ejemplo, todo el crecimiento de una ciudad o de un pueblo a una gran ciudad? ¿Ese crecimiento es posible
estimarlo de alguna manera o depende de muchas más variables? Yeah. Great. Let me just first clarify your first question about data. What data do you ¿A qué datos te referías tú? Hay muchos datos de que aquí, datos de la acera, datos sobre origen, conteo de peatonal. Más relacionada con las personas, cómo las personas se mueven o the counts? los lugares, por ejemplo, los restaurantes más usados, por ejemplo, quizás se ven con, no sé, encuestas de Google, por ejemplo, por poner un ejemplo, digo. Okay. Yeah, great. So, most of the data. La mayoría de los datos que hacemos, modelo peatonal, que se describe, lo puedes poner en cualquier ciudad del mundo. Primero, la red peatonal. Hice un caso donde realmente necesitamos difusionalmente recolectar, pero puedo hacer un trazado en nuestro ambiente para poder, si quieres desarrollar un modelo calibrado, necesitamos un conteo peatonal que se refiere a esto, un datos que no hay conteos peatonales para esto. Primero, no es difícil hacer un conteo. Muchas clases he hecho yo donde contamos a los peatones en distintas locaciones y es suficiente para desarrollar una comprensión del modelo, pero también trato de enfatizar que nosotros tenemos 100% seguro, Santiago también tendrá conteos vehiculares por todos lados, bajo intersecciones que cuantean los vehículos que pasan, cámaras de tráfico, que nos ha tomado décadas instalar toda esa infraestructura vehicular. Y también debemos empezar a contar gente con ese rigor. Sí podemos hacer así con nuestro conteo, estudiantes, facultades, investigadores, activistas, pero al final del día no es suficiente. Tenemos que también asegurarnos que nuestros representantes y políticas nos va a tratar con el mismo rigor que la ciudad tiene que recolectar esa información. Entonces, es posible hacer este estudio con sus propios recursos, no tienes que tener todos estos datos oficiales. Bueno, lo hicimos en Beirut, en Líbano, en Boston, lo hicimos también. En el largo plazo, espero que las ciudades empezaran a contar esto de la misma forma. Si eso podemos hacer un pronóstico de dónde vamos. Cada ciudad tiene su documento estratégico donde dice cómo vamos a llegar a nuestras metas de desarrollo. Y estos documentos encontrarás una parte que dice en el sector de transporte vamos a cambios de modo muy ambiciosos, que sea el número, 10%, 20% que trabajan, que piensan, 15% que caminan, otro porcentaje de transporte público y el vehículo, el resto. Y esos son políticas o compromisos públicos que las ciudades hacen. Y esos compromisos generalmente son separados y se disocian con el desayuno, donde la ciudad dice que se construye una ciudad acá. Pero lo que yo trato de mostrar en esta presentación es que estas decisiones de planificación, ¿qué es lo que se permite hacer? Uno a uno, colectivamente, se hace que la imagen de movilidad se deriva de diseño urbano. El tipo de ciudad tenemos, los patrones de movilidad que tenemos y no solo podemos pronosticar cómo los nuevos desarrollos
hacen esto. Yo estoy tratando de argumentar que tenemos que hacerlo. De lo contrario, no llegaremos a satisfacer esos compromisos que hemos hecho. Esto está ocurriendo en tiempo real en toda parte del mundo. Estos compromisos climáticos es una cosa, la realidad es totalmente distinta. 10 años pasan y el gobierno dirá, bueno, no llegamos a la meta. Bueno, tendremos 20% más de gente caminando, pero no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque construimos la ciudad de forma que no puede ocurrir. Entonces, tenemos que hacer esto para poder hacer esto para llegar a estas metas. Creo que sí, técnicamente se puede hacer. Trato de mostrar un par de ejemplos cómo se ha hecho, no solo para un proyecto, sino para todos los proyectos que hicimos en un año, y de forma precisa estimar cómo impactaría el movimiento vehicular. Creo que lo podemos hacer en todas partes. Es una cosa de tener las herramientas y las ganas. De nuevo agradecerte por... De nuevo agradecer por la clase que nos diste en la mañana. Creo que para nosotros que egresamos hace poco es súper importante poder tener esta oportunidad, y más aún cuando la persona que nos entrega estas como conocimientos viene con mucho conocimiento, y para nosotros es tremendamente gratificante, creo yo. Creo que hablo como por el grupo y porque lo conversamos en el almuerzo, como dijo mi compañero Alonso. Y bueno, por ese lado reitero mi gracias, pero también quisiera preguntarte cómo nosotros como futuros planificadores, o tú ya como planificador, te puedes enfrentar a ciertas cosas que tiene el ser humano que finalmente creo yo es lo más interesante, que aparecen cosas espontáneas, por ejemplo como la pandemia o protestas sociales que cambian la forma y la condición de cómo se desarrolla una ciudad. Por ejemplo, la pandemia arrojó ciertas como cosas que quedan hasta hoy el día, donde los restaurantes se apropian de la calle y transforman calles a más peatonales. Entonces, creo que como nosotros que planificamos siempre teniendo algo en cuenta que viene desde el pasado, podemos de algún modo especular ciertas cosas que pudiesen pasar en el futuro, o cómo tú crees que eso podría ser como un tema de desarrollo a investigar. ¿Qué piensas sobre aquello? Como de las cosas que de algún modo nosotros como planificadores no podemos controlar, o que aparecen de manera espontánea. Gran pregunta, gracias. Gracias por su comentario sobre el taller. Espero poder continuar con aquello. Creo que la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con el cisne negro, ¿no? ¿Cómo son estos eventos que pueden entregar cambios rápidos que no se saben? Por un lado, son impredecibles, entonces por definición es muy difícil predecirlos. Lo que puede hacerse es poner nuestro ojo en nuestras metas de largo plazo respecto de las ciudades que queremos desarrollar nosotros en ese largo plazo. Y cuando las cosas ocurren en ese entorno, movilizarse rápido para capturar esa oportunidad. Entonces, los restaurantes, donde las sillas y mesas en el restaurante para conseguir eso, ya estamos tratando de ver cómo usar espacio en las calles, pero hasta ese momento era demasiada resistencia la que el ingeniero tráfico siempre estaba ahí, ingeniero vial siempre está ahí, no, necesitamos el camino para el tráfico. Y este punto es excusa perfecta para decir, mira, ahora tenemos la oportunidad para hacer esto, hagámoslo. Se actuó rápidamente, la mayoría de las ciudades hicieron esto despliegue en 1 o 2 semanas, mucho más rápido que se había hecho antes, en cualquier momento antes, y fue posible, pienso yo, en parte porque ya había una motivación preexistente para tener algo centrado en el humano, una ciudad centrada en el humano, caminable. Entonces, esta crisis se usó para aquello. No ha sido tan afortunado esa intervención en todos frontos, pero en la pandemia incrementó
mucho andar en auto. La gente, como a costas de andar en transporte público, se sentían más seguros y se sentían que sus trabajos les permitía estar menos tiempo en la oficina manejando, por tanto, y estamos entonces en una especie de incremento en la punta de tiempos manejando al volante. Es difícil eso, va a ser difícil eso. Otras cosas grandes que quizás bajen es precios energéticos, que son muy buenos para reducir tráfico y es malo para todas las calles, pues, ¿no? Los gastos para la billetera, pero precios altos son buenos, precios altos energéticos buenos para que la gente maneje menos. Todas estas cosas, eventos mundiales, son difíciles, imposibles predecir. Lo que podemos hacer como planificadores es mantener el ojo en el largo plazo, tener la visión de la ciudad que queremos construir o llegar a ello y tratar de crear en cada oportunidad un puente para llegar a aquello de forma más rápida. Pero tener la visión es clave, cosa que usted listo para tomar la oportunidad cuando sea que aquello ocurra. Hola, me gustaría saber ¿qué otra ciudad podría tomarse como ejemplo, además de Melbourne, como una ciudad que ahora es caminable o como que se puede tomar como ejemplo? Es que estábamos comentando hace poco, o sea, quedamos un poco impresionadas con como lo que está pasando en otras ciudades y lo vemos como algo muy lejano para aplicar en Chile aún. Creo que tenemos como otra mentalidad muy distinta y no sé si hay algún ejemplo de alguna ciudad en algún otro país que haya tenido como un pasado similar a lo que sucede en Latinoamérica, donde no ha habido mucha planificación, pero se podría llevar a cabo en unas cuantas décadas, como para llegar a ese fin. Yes. I think there are Creo que opportunities or examples from ejemplos y oportunidades por todo el mundo. Mostré el ejemplo de Indonesia. Indonesia es un nivel mucho más bajo de desarrollo. Y aún ahí, un alcalde progresista puede encontrar oportunidades en lugares sorprendentes. En Indonesia, muchas de las ciudades se ven como esto que les mostré ahí. Este tipo de ambientes, la mitad de las ciudades, compounds se llaman, barrios acá en Latinoamérica, ¿no? Pero el alcalde se dio cuenta que tenían calidades positivas. Entregan un ambiente más vivible que algunos de los edificios que ha tenido elevados que ha construido. Son mejor vivir para aquellas partes que han sido mejoradas también, son más vivibles. Entonces el alcalde dijo, bueno, no vamos a demolerlas, vamos a mejorarlas, modernizarlas, más luces, aguas, líneas de agua, implementar un programa, barrios verdes y empezaron a auspiciar áreas verdes, y esto fue una de sus oportunidades para decir, bueno, vamos a hacer un impacto para mejorar o demoler estas condiciones. Otras áreas para inversión en transporte público, en las calles. Cada gobierno tiene los recursos disponibles para mejorar la infraestructura. Solo acaso si quieren hacerlo, si ven a Santiago, el presupuesto
de Santiago o quien sea que haga ese presupuesto vial, se dan cuenta que la mayoría de los gastos será a caminos, puentes y infraestructura vial. Esa es la historia en toda la ciudad. Es una opción política. Las ciudades que tienen dado vuelta a esto y dicen no más, vamos a cambiar ahora. Hay muy buenos ejemplos. Yo diría un libro, Bob Cervero, que se llama La Transit Metropolis, y ese libro describe quizás está disponible en español, es muy popular. Describe una docena de distintas ciudades en el mundo que han dicho ya, no más, implementando un enfoque completamente distinto, cambiando su presupuesto enfocado al transporte público. Creo que existen ejemplos progresivos por toda Latinoamérica. Santiago ha hecho bastantes inversiones en transporte público y son mejor que muchas otras ciudades. Hay muchos ejemplos de aquello. Y cuando tenemos infraestructuras de caminar, ciclismo, quizás no, pero pudiese ser una elección, algo que tiene que ver con las elecciones. Ha ocurrido en Lisbon, ha ocurrido en París, Hidalgo, ya saben, la ciudad de 15 minutos que vino de su administración. Londres está haciendo algo asombroso. Muchas ciudades no están saliendo de lo que es caminable, pero están protegiendo esas rutas. Hay ejemplos que no vienen de Melbourne y que son ciudades que son en ciudades, en países con ingresos medios, que son relacionables acá, a esta realidad. Mi país también es en una situación similar. Reliberado, empezamos en 91 y ha sido un crecimiento económico, y a veces gente piensa que tenés una familia en un departamento, 2 autos. Eso es un logro, piensa la gente. Cierto ciclo de desarrollo pero puedes tener, tiene un costo en el salud, ambiente, energía, y puedes tener una calidad de vida igualmente alta si es que se han construido de manera más densa, en una forma urbana. Si requieres departamentos edificios de rascacielos, de departamentos que requiere pensar distinto. Y creo que las oportunidades existen y son. Yo sugeriría el libro de Rob Rivero. Creo que es una cosa de preguntar las culturas, prioridades políticas. O sea, igual es súper importante a nosotros como diseñadores de tomar en cuenta este tipo de información. Me parece súper bien que se esté hablando, como esta charla, como mostrando esta realidad, y que deberíamos tomarla como una prioridad para mejorar las ciudades y, bueno, estar a favor como del transeúnte. Muchas gracias por tu respuesta, Andrés. Thank you. Ay, encuentro maravilloso el cierre que hiciste. Voy a tomar exactamente tus palabras. Creo que es súper relevante que podamos tomar este tipo de conversaciones, este tipo de instancias para seguir fomentando el transporte activo, la caminabilidad, el uso del transporte público también en la ciudad. Y solamente agradecer para cerrar ahora esta interesante conversación. Agradecer de nuevo, Andrés, por tu generosidad de tiempo, de disposición hoy día en la mañana y también en esta charla. Mañana también contarles que vamos a tener una jornada con policymakers, con gente de municipios, con gente también de la sociedad civil, con gente de fundaciones y ONG que están trabajando también en este tema, y de alguna manera empezar a generar vínculos para
facilitar estos intercambios entre la academia, entre lo que estamos haciendo en la universidad y también con las patas bien puestas en la realidad. Así que con esto muchas gracias y los invitamos también a pasar a tomar algo acá detrás del teatro. Gracias, André. Thank you. Thank you very much.